Buenas noches, Dios lo bendiga. Continuamos con estos estudios desde nuestros hogares y en esta oportunidad hemos escogido este tema, el círculo vicioso. Y comenzamos con esta pregunta que deberá ser respondida. Dice, ¿cómo cortar con el círculo vicioso del pecado? Y tenemos esta definición. El círculo vicioso es una encrucijada en la que puede caer el ser humano cuando se encuentra en una especie de callejón sin salida. Es decir, en un círculo en el que todo conduce a un mismo punto. Un círculo vicioso es una situación que no sabemos cómo romper exactamente, porque parece que siempre se repite la misma historia. Y vamos a colocar un ejemplo. La vida del pueblo de Israel en los días de los jueces transcurrió en un círculo vicioso de pecado, y así lo presenta la palabra. En Jueces capítulo 2, versículo 1 dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto, os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses serán tropezadero, o serán tropezadero. Entonces, el círculo vicioso de pecado se origina cuando de manera obstinada no cortamos con relaciones y conductas que nos hacen daño y que se convierten en idolatrías. Yo creo en estas promesas, hermanos, lo que Dios le dijo a Israel. Si ustedes guardan mi pacto, esas naciones no les podían servir de tropezadero. Dios los haría estar en paz con ellos y que se alejaran de sus vidas. Pero como no hicieron caso, pues Dios los dejó de tropezadero. Eso le pasó a Israel. Y miremos, continuamos. Versículo 18 del 2, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Ese es nuestro Dios, un Dios bondadoso que a pesar de que nosotros a veces repetimos y hacemos lo mismo y nos arrepentimos y de lo mismo y continuamos, Dios nos escucha aún en nuestras necesidades. Pero Dios ya les había advertido. Dice, continúa, versículo 19, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Fue un periodo de varios cientos de años y moría una generación y pues podría de pronto haber esperanza, pero no, dice que la otra generación se corrompía más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Dios les había dicho que había que derribar los altares y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Jueces 8:32 tenemos el ejemplo en los días de Gedeón. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Orfa de los Abieresitas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de sus enemigos en derredor. Como leíamos ahora, ellos oraban, clamaban, y Dios escuchaba y los libraba, y les mandaba a otro juez para que los librase. Pero no lo hicieron así, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que había hecho a Israel. Así somos cuando estamos en el círculo de pecado. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro lo presenta de esta manera. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos,
Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora, mire que aquí se menciona el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando conocemos a Dios, su palabra, su voluntad, ella nos enseña la manera de vivir y se supone que deberíamos de salir de esos errores que repetimos y repetimos por ese conocimiento para vivir mejor. Pero somos otra vez enredados y volvemos a caer. Dice, el postrer estado viene a ser peor que el primero, como le sucedió a Israel en los días de los jueces, cuando dice que hacían cosas peores que sus padres, un estado peor. Dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, el postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora, para entender esto, nuestro Señor Jesucristo nos da la siguiente enseñanza. Para entender por qué no salimos del círculo vicioso del pecado, analizaremos este contexto, donde el Señor Jesús nos lo enseña de la siguiente manera. Vamos a hablar del contexto de Mateo 12, cuando el Señor expulsa a un demonio de un hombre. Pero vamos a usar el texto del Evangelio de Lucas en el capítulo 11. Versículo 14 dice, estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. En los dos contextos, cuando dice que le pedían señal, el Señor, usted va a encontrar que dice, la generación mala e incrédula demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Lo dejamos para que usted lo mire más en detalle. Y dice el Señor en el versículo 21, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Este es el diablo. Versículo 22, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, nuestro Señor Jesucristo, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Justo en medio de estas dos parábolas, la del hombre fuerte y la del hombre más fuerte, en el centro de las dos parábolas está este versículo. Versículo 23, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. La segunda parábola, versículo 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cuando estamos en un círculo vicioso, no creamos, hermanos, que las cosas van a mejorar. Si no hacemos las cosas como Dios quiere, van a empeorar. El postrer estado cada vez va a ser peor, hermanos. Vamos a mirarlo gráficamente. El hombre fuerte y armado, el diablo, usa sus armas contra los hombres para que permanezca su reino, el de las tinieblas. Ahora viene el hombre más fuerte, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y le quita sus armas y libera al hombre de las influencias de Satanás. Ahora, cuando el hombre es liberado, tiene dos opciones. Y aquí está la clave de lo que estamos diciendo. Lo del versículo 23. Recoger con Jesús, permitiendo que la obra del Espíritu Santo esté en nuestras vidas, su presencia, que demos el fruto del Espíritu, hermanos. Permitamos la obra del Espíritu Santo. O desparramar con el diablo, permitiendo que obre con más espíritus malos. ¿Por qué seguimos en el círculo vicioso? Porque escogemos mal, hermanos. El hombre más fuerte, Jesús, viene y nos libera del hombre fuerte y armado de las tinieblas, pero nosotros tenemos que escoger, recoger con Jesús, permitiendo que el Espíritu Santo haga la obra. En el contexto del Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, 45, Jesús compara a la presente generación con el hombre endemoniado. Esa es una clave importante. Y advierte que las cosas pueden ser peores
si no se hacen cambios. Jesús se refiere al peligro de una vida vacía. El vacío dejado por la salida de un espíritu maligno debe ser llenado por el Espíritu Santo, o él estará peor. Esta enseñanza se aplica a aquellos que carecen de discernimiento espiritual para reconocer a Jesús como Salvador. Sí, Jesús es nuestro Salvador todos los días y debe estar en todas nuestras decisiones. Al rechazarlo, no les queda otra cosa que ceremonias y ritos vacíos, lo cual hace de ellos aún más vulnerables al engaño de Satanás. Entonces, por la confianza en el Evangelio y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos salir del círculo vicioso del pecado. Y vamos terminando diciendo en Efesios 4:20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, y recogemos con él en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Esto nos enseña que podemos salir del círculo vicioso si en verdad recibimos las enseñanzas de nuestro Maestro, nuestro Salvador, y recogemos con él. Si en verdad hemos sido enseñados por él, entonces nos vamos a despojar del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y vamos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Aquí tomamos la decisión, analizamos, discernimos y nos vestimos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gloria a Dios por eso, hermanos. Terminamos diciendo entonces, hermanos, ahora podemos decir con confianza, hermanos, con Dios podemos salir del círculo vicioso del pecado. Ojalá que esta enseñanza nos sirva para que no sigamos insistiendo en el círculo vicioso del pecado. Dios los bendiga, mis hermanos.